Ok, muchas gracias. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Ok, estamos todos listos. Y bueno, el temario de hoy lo vamos a resumir brevemente. Esto no es complicado. Estado, gobierno y democracia y república, Estado de Derecho, imperio y ley, derechos humanos, las tres funciones del gobierno limitado. Esto no es complicado. Por lo general, la gente de izquierda todo lo encuentra muy complicado y dice, no, esto es muy complicado. La verdad, estos temas no son complicados. Estos temas se incluyeron a pedido especial de Hathor. Además, le quiero dar las gracias públicamente, quiero que tú le demos las gracias, un aplauso virtual para Hathor, porque ella es la que tiene, con apoyo de Margarita por supuesto, ella es la que tiene la carga de preparar los audios, todo eso es muy importante. Entonces, ella, por sugerencia de ella, se puso este tema. ¿Qué cosa es Estado y gobierno? ¿Qué cosa es democracia y república? ¿Qué diferencia hay entre Estado de Derecho e imperio de la ley? Derechos humanos, las tres funciones del gobierno limitado, porque Hathor, con muy buen criterio, observó que son cosas básicas, pero es sobre las cosas básicas que la gente está complicada. No porque sean temas complicados, sino porque las izquierdas los complican a nivel conceptual y lo complican en la realidad. Entonces, vamos a explicarlo brevemente. Hoy mi intervención primera va a ser de 15 minutos nada más, ¿ok? Explicando estos conceptos y después voy a abrir el micrófono para que cada quien intervenga con opiniones, con observaciones, con preguntas, con dudas o cuestionamientos. Arrancamos. Estado y gobierno se toman prácticamente como sinónimos en el habla popular, y eso es porque, pero conceptualmente no es así. El gobierno es parte del Estado, el gobierno es la parte, digamos, el Estado es más el todo, porque el Estado comprende el gobierno, pero comprende también la población, comprende el territorio y comprende el sistema legal, el orden jurídico, ¿ok? Esos cuatro elementos, gobierno, población, territorio y orden legal, conceptualmente configuran lo que se llama Estado. Eso es lo que le enseñan a uno en las clases de cívica, en la enseñanza media o en derecho y demás, o deberían enseñarlo. Entonces, Estado comprende tanto a gobierno como población, territorio y orden legal. Lo que ocurre es que el gobierno se ha hecho prácticamente sinónimo de Estado, ¿ok? Y eso indica la preponderancia casi absoluta que tiene el gobierno en un sistema como el nuestro, que es estatista. Identificar Estado con gobierno como si fueran sinónimos es un abuso semántico de los estatistas, uno entre otros, ¿ok? Porque hay mucho abuso semántico de los estatistas. Ok, ahora vamos con el otro par de conceptos. Uno era Estado y gobierno, el otro era, aquí está, democracia y república. ¿Qué cosa es democracia? ¿Qué cosa es república? Bueno, democracia es el gobierno popular, gobierno del pueblo, gobierno de la mayoría, gobierno por el voto, eso es gobierno, eso es democracia. Se opone a lo que es aristocracia, gobierno de los mejores, y monarquía o monocracia, digamos, gobierno de uno solo. Entonces, república originalmente era la forma mixta de gobierno. Y muchos de nuestros países se llaman o se llamaban república. ¿Por qué? Porque si bien hay autoridades, hay órganos del gobierno que se eligen por votación popular democráticamente, otros no. Otros se escogen por el método de la que llamamos en Venezuela la meritocracia. Por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema, ¿no? Los miembros del alto mando militar, fuera ya de lo que es el Estado en la Iglesia, los obispos no se escogen por mayoría, por votación popular, no se escogen democráticamente.
se seleccionan entre los mejores, y eso se llama aristocracia. Por eso la república es una forma mixta de gobierno. Y por otro lado, hay un elemento de monocracia también en la república, porque hay un jefe de Estado que es una persona, que puede ser el rey en España o en Inglaterra, o el presidente en los países llamados republicanos, ¿ok? Y que tiene una serie de atribuciones, algunos juzgan que demasiadas, ¿no? Pero ahí está. O sea, ahí está la cabeza del Estado, o cabeza del gobierno, que se hace cabeza del Estado, está los seleccionados por sus méritos, digamos, miembros de la Corte Suprema, y están los demás que son elegidos democráticamente por el voto popular. Por eso entonces una república es una forma mixta de gobierno. ¿Okay? Pero bueno, lo que ocurre es que se han hecho sinónimo democracia y república como parte de toda esta confusión semántica que los socialistas han promovido porque aprovechan para sus privilegios y para su ventaja. El otro par de conceptos es Estado de Derecho e Imperio de la Ley. No es lo mismo, porque mientras en la expresión Estado de Derecho, Estado de Derecho significa que todo se hace legalmente, no importa si la ley es justa o no. Repito, el Estado de Derecho todo se hace legalmente, no importa si la ley es justa o no. Por eso el famoso ejemplo de Hitler en Alemania, que todas sus salvajadas, lo hacía legalmente, o sea, hacía una ley que definía la pureza de la raza aria y los delitos contra la pureza de la raza aria, y luego, en cumplimiento de esa ley, Hitler mandaba a todos los que no eran arios pa'l horno. ¿Okay? Y eso era legal. De manera que todo era legal y era democrático además, porque tanto Hitler como su gente habían sido elegidos democráticamente miembros del Parlamento, el Reichstag, etcétera, etcétera. Por eso es Estado de Derecho, es una expresión que a los liberales clásicos no nos gusta mucho. Preferimos imperio de la ley, rule of law, porque en ese concepto anglosajón de imperio de la ley se entiende que la ley debe ser justa para tener imperio, es decir, tener primacía sobre las personas. Con frecuencia se dice, bueno, pero Estado de Derecho e imperio de la ley es lo mismo, y los traductores sobre todo confunden, porque significa gobierno de leyes y no de hombres. Y en los países anglosajones se usa la expresión imperio de la ley, en los países latinos Estado de Derecho, entonces, dicen los traductores, son equivalentes. Bueno, esto pudiera a primera vista parecer correcto, pero no lo es, porque el concepto de ley dentro del sistema anglosajón es que la ley debe ser justa para ser obligante, para ser imperativa, para ser mandatoria. Mientras que si no es justa, la ley no tiene poder imperativo mandatorio. En cambio, en el caso del Estado de Derecho, es un concepto por completo positivista, es decir, ley es lo que dice el legislador sin entrar en consideraciones de justicia o injusticia. ¿Okay? Eso es en cuanto a este par de conceptos, Estado de Derecho, imperio de la ley, que con frecuencia se toma como sinónimo. Y derechos humanos ya dijimos que hay dos concepciones. La concepción liberal clásica, para la cual derechos humanos son los derechos a la vida, propiedad y libertad, y la concepción antiliberal o iliberal, Naciones Unidas, que derechos humanos son a la vivienda, al carro, al trabajo, al salario digno, dicen, a la vivienda propia y a la vivienda cómoda, higiénica, como decía la Constitución de la Cuarta República en Venezuela, etcétera, y una lista enorme de supuestos derechos humanos, los cuales, ok, voy a subir un poco el volumen.
estoy. Ok, estamos en derechos humanos. Derechos humanos, para la concepción liberal clásica, son los derechos a la vida, la propiedad y la libertad, lo que se llama tríada de Locke o tríada lockeana por John Locke, ¿ok? Y esos son los derechos humanos en la concepción liberal clásica, mientras que en la concepción antiliberal, derechos humanos, una lista larga que define las Naciones Unidas, donde van incluyendo los políticos populistas una cantidad de promesas garantizando que el Estado le va a asegurar que la gente tenga casa, carro, empleo, educación, salud, etcétera, etcétera, lo cual es no es correcto, no está bien, porque eso significa la única forma de asegurar a cada persona que tenga una casa es quitarle a otra los recursos para construir casas y cosas así, de manera que eso no es correcto. Ahora, ok, y finalmente, para terminar con el temario, en mi resumen, mi exposición, y para abrir el micrófono, ok, las tres funciones propias de un gobierno limitado, que son seguridad, justicia y obras de infraestructura física, infraestructura física, que de lo cual no voy a abundar más, porque hemos hablado en otras sesiones de las reuniones de hoy. Voy a abrir el micrófono. Recuerden una cosa, gracias a Daniel Cordero, que no lo veo con nosotros, gracias a Daniel Cordero, todos mis artículos están ya, los vamos poniendo en la web, foroliberaldeamericalatina.org. Ahí está la serie de artículos míos que se titula Pisando Callo, es un artículo por semana. Ya llevo 2 años y algo aclarando cuestiones. Gracias a Dios estoy muy contento porque Leandro de Nueva York quiere hacer una edición impresa con con los artículos Pisando Callo, y estamos derechos humanos. Derechos humanos, para la concepción liberal clásica, son los derechos a la vida, la propiedad y la libertad, lo que se llama tríada de Locke o tríada lockeana por John Locke, ¿ok? Y esos son los derechos humanos en la concepción liberal clásica, mientras que en la concepción antiliberal, derechos humanos, una lista larga que define las Naciones Unidas, donde van incluyendo los políticos populistas una cantidad de promesas garantizando que el Estado le va a asegurar que la gente tenga casa, carro, empleo, educación, salud, etcétera, etcétera, lo cual es no es correcto, no está bien, porque eso significa la única forma de asegurar a cada persona que tenga una casa es quitarle a otra los recursos para construir casas y cosas así, de manera que eso no es correcto. Ahora, ok, y finalmente, para terminar con el temario, en mi resumen, mi exposición, y para abrir el micrófono, ok, las tres funciones propias de un gobierno limitado, que son seguridad, justicia y obras de infraestructura física, infraestructura física, que de lo cual no voy a abundar más, porque hemos hablado en otras sesiones de las reuniones de hoy. Voy a abrir el micrófono. Recuerden una cosa, gracias a Daniel Cordero, que no lo veo con nosotros, gracias a Daniel Cordero, todos mis artículos están ya, los vamos poniendo en la web, foroliberaldeamericalatina.org. Ahí está la serie de artículos míos que se titula Pisando Callo, es un artículo por semana. Ya llevo 2 años y algo aclarando cuestiones. Gracias a Dios estoy muy contento porque Leandro de Nueva York quiere hacer una edición impresa con con los artículos Pisando Callo, y estamos hablando de eso. Vamos a venderlos por internet, en fin, vamos a ver cómo hacemos. Entonces voy a abrir el micrófono y vamos a hacer como siempre.
Yo tengo aquí papel y lápiz suficiente, cada quien va a ir planteando preguntas, dudas, objeciones, porque con lo que, como digo, gracias a Daniel Cordero, mis artículos están allí, los pueden leer, y entonces me gustaría que estas sesiones de aula virtual sean más dialogadas, no más conversadas. Entonces, cambio y escucho. Buenas noches a todos, Jorge de Guatemala. Alberto, dos preguntas. En Guatemala actualmente se habla mucho, o se ha retomado el tema de la pena de muerte. ¿Qué concepción, qué idea podemos esbozar alrededor de ello en cuanto al liberalismo clásico? Número uno. Y número dos, aquí en Guatemala el Ministerio de Comunicaciones o de Infraestructura es el segundo más corrupto bajo la premisa del gobierno limitado. Copiado. Cambio para más preguntas y dudas, objeciones. Buenas noches. Bueno, por hoy no tengo preguntas. Para la próxima sesión espero tenerlas. Un placer, profesor. Gracias a todos por la invitación. Es un honor. Gracias. Buenas noches. Profe, buenas noches a todos. Gustavo de Perú. Me gustaría saber, ¿no?, exactamente cuando los estatistas dicen a cualquier cosa que está pasando y salen en la tele quejándose, se están atentando contra la democracia, dicen. Y bueno, la gente no sé si entiende eso, qué cosa quiere decir, o qué entiende la gente cuando los estatistas izquierdistas dicen están atentando contra la democracia y todavía no están en elecciones, ¿no? Pueden hablar del aborto o alguna ley que... Buenas noches. Profe, buenas noches a todos. Gustavo de Perú. Me gustaría saber, ¿no?, exactamente cuando los estatistas dicen a cualquier cosa que está pasando y salen en la tele quejándose, se están atentando contra la democracia, dicen. Y bueno, la gente no sé si entiende eso, qué cosa quiere decir, o qué entiende la gente cuando los estatistas izquierdistas dicen están atentando contra la democracia y todavía no están en elecciones, ¿no? Pueden hablar del aborto o alguna ley que quieren aprobar o alguna... a esas cosas, están atentando contra la democracia. Eso quisiera saber. Gracias, cambio. Anotado, Gustavo, cambio. Sigo escuchando. Hola, Alberto Mansueti, aquí de Chile, Alberto Olivares. Quiero incorporarme al foro. Adelante, compañero. Si tiene alguna pregunta, señor Alberto, adelante, se le escucha, se le copia. Si tiene algo que preguntarle al profesor. Completamente de acuerdo, Alberto, tocayo. Solamente reafirmar lo que tú dices del positivismo en derecho con respecto a lo que son las leyes. Las leyes no siempre son buenas. Muchas veces, como la Alemania nazi, se dictaron leyes en democracia porque Hitler salió democráticamente electo, pero dentro del positivismo también hay una gran controversia con respecto a cómo son las leyes. Las leyes no siempre son elegidas democráticamente buenas por un concepto global. Bueno, y basándome en lo que acaba de indicar Alberto, yo quiero, profesor, que usted me explique ese positivismo que todavía puedan tener algunas personas ante estas ideologías socialistas y siempre están esperando que el gobernante, o en este caso como nosotros, el tirano, todo lo que hace ellos lo ven de manera positiva, pero va siempre en contra de, inclusive hasta de la misma Constitución Nacional. Entonces sería bueno, como usted sabe también de toda esta parte psicológica, hasta qué punto influye en el ser humano, por lo menos en el venezolano, actitudes en contra de lo normal de un país o de medidas inmediatas, totales, que pueden corregir cualquier desviación, y bueno, las personas piensan que son buenas medidas. No sé si me expliqué, cambio.
Sí, te explicaste, Margarita. Ok, hay 4 personas aquí, varias preguntas. Voy a ir una por una, en el orden en que fueron las intervenciones, en el mismo orden, ¿no? Primero, Jorge Chapas de Guatemala. Jorge, el problema es el siguiente. Yo escribí un par de artículos, uno que se llama Sulcama y otro que es Asustado por el AMPA, donde explico que la delincuencia, el auge de la delincuencia, el auge de la criminalidad, digamos, común, es funcional al estatismo de contenido socialista que es el régimen imperante en la mayoría de nuestros países. ¿Ok? El estatismo de contenido socialista imperante tiene la mano muy blanda con el criminal y entonces eso es para asustar, tener a la gente asustada, sobre todo a la clase media, y entonces todo el mundo encerrado entre rejas para no sufrir atracos, violaciones, asaltos, vejaciones, etcétera. ¿Ok? En un sistema liberal. Ahora, el problema es el siguiente, la gente tiene una obsesión con el tema de la pena de muerte. Cree que la pena de muerte sería mucha gente cree que la pena de muerte sería la solución para este auge de la delincuencia, de la criminalidad. No estoy tan seguro, ¿ok? Y vamos, este tema lo hemos tocado en otras reuniones, pero podemos repetirlo. O sea, en primer lugar, esto es una posición que hemos discutido en Chile también. Hay que distinguir que dentro de este sistema actual, la pena de muerte no es aconsejable, no es recomendable, porque van a hacer un circo y van a linchar a la gente con seguridad. La prensa va a hacer cualquier salvajada que hacen y este sistema judicial que tenemos bajo el estatismo no es confiable como para proponer así la pena de muerte dentro de este sistema. Entonces, por lo menos yo en lo personal, dentro de este sistema me opongo total y frontalmente a la pena de muerte. ¿Ok? Ahora, cuando tengamos un sistema de gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, prosperidad, etcétera, entonces tendríamos que tener una justicia resarcitoria, o sea, una justicia centrada en la víctima para los casos de criminalidad, ¿ok? Y para ciertos crímenes atroces podría considerarse establecer la pena de muerte, pero en otro sistema, y no esperando tampoco que la pena de muerte sea la panacea para resolver la criminalidad. No en este sistema, con seguridad. Y en el otro sistema, en el sistema nuestro, digamos, no tampoco vaya a creer que la pena de muerte sería una panacea. No obstante, yo estoy dispuesto, o sea, estamos dispuestos, y así lo conversamos en Santiago, a considerar la pena de muerte, que además está en la Biblia, para asesinatos, crímenes atroces, monstruosidades, parricidios, cosas horribles que hay por ahí, o como por ejemplo que uno lee en la prensa todos los días, como estos jóvenes italianos que mataron a un compañero solo para ver qué se sentía de ser un asesino, qué se sentía de quitarle la vida a otra persona, ¿no? Esas aberraciones, bueno, podría uno pensar en la pena de muerte. Pero en otro sistema, no en este sistema, insisto. ¿Okay? Este poder judicial corrupto que tenemos ahora no es, y esta prensa corrupta no son garantías de imparcialidad, debido proceso, etcétera, considerando una pena, la posibilidad de una pena de muerte. Ahora, otra cosa. Para nosotros el tema es que el tema pena de muerte le están dando, sobre todo en Guatemala, y eso siempre ha sido así en Guatemala, por lo que yo he visto, una prioridad enorme. Hay mucha gente que cree que imponiendo la pena de muerte se va a terminar la criminalidad. Es posible que disminuya, sí, pero no se va a terminar, y hacen del tema pena de muerte un tema casi obsesivo en la prensa, en las discusiones y tal. Para nosotros no es un tema de los tan importantes. Para nosotros los temas importantes son las 5 reformas,
Y dentro, claro, dentro de la primera reforma podría considerarse, pero en otro sistema, como digo, la pena de muerte. En este sistema no, nunca. Vamos a la corrupción en las obras públicas. Es que, Jorge, una cosa es la corrupción y otra cosa es la obra pública. Ahí hay que puntualizar varias cuestiones. En primer lugar, el Ministerio de Obras Públicas no es el único antro de corrupción. Andá y ve vos las compras de insumos en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Eso en Perú, por ejemplo, ahora se ha destapado una corrupción horrorosa. En Argentina siempre la hubo, y es el Ministerio de Salud, no es el Ministerio de Obras Públicas. En la educación, el Ministerio de Educación, con los libros recomendados como textos obligatorios y los autores que se inscriben, compran y venden los libros y pagan coimas para que incluyan sus libros en las listas de autorizados u obligatorios, hay unas corrupciones horrorosas. Ni hablar del Ministerio de Defensa, los señores militares, compras de armas y municiones, por favor. Ni hablar en el Ministerio de Justicia, cómo se negocian, y en los tribunales mismos, cómo se negocian, se compran y se venden boletas de excarcelación, privilegios procesales, etcétera, etcétera. Entonces, el problema en Guatemala, yo sé, Jorge, es que hay una gente que dice que no, que el Estado no debe hacer obras públicas de infraestructura física, eso debe ser una tarea privada. Una gente que tiene siempre esa tendencia anarquista y entonces buscan objeciones al Ministerio de Obras Públicas y entonces ponen la corrupción ahí. No, Jorge, la corrupción no es el foco de corrupción, el Ministerio de Obras Públicas no es el único foco de corrupción en Guatemala y en ninguna parte, ¿ok? Por otro lado, el tema corrupción, sea en las obras públicas, o sea, si nosotros tuviéramos un gobierno limitado a la seguridad, justicia y obras públicas, entonces sí ya no habría más Ministerio de Educación, ya no habría más Ministerio de Salud. Entonces esos focos de corrupción ya se desaparecerían, esos antros de corrupción serían cerrados, en fin, podríamos poner un museo o cosas parecidas, ¿no? Entonces ahí disminuiría mucho la corrupción, y al disminuir la corrupción, disminuyendo el estatismo, esto lo hemos dicho muchas veces, entonces la corrupción se reduce, no es que desaparece, se reduce y se vuelve tratable. Se vuelve manejable, es decir, tratable por los conductos normales, que son los judiciales, que hoy están totalmente taponados y obstruidos, es más, están corrompidos y entonces mal pueden servir para combatir la corrupción. Eso en cuanto a la intervención de Jorge. Iglé, bienvenida. Tengo buenas noticias de Venezuela, Iglé. O sea, tenemos buenas noticias de Venezuela. Dos. Esta mañana me hizo una entrevista Alejandro Terán Martínez desde Ciudad Guayana. Él está dándole duro en su programa de radio con las 5 reformas, ¿ok? Las 5 reformas es la solución. Que por otra parte, hablamos esta mañana de un tema muy interesante. En Venezuela, y voy a hacer una pequeña digresión, en Venezuela la oposición tiene supermayoría, o sea, prácticamente controla la Asamblea ahora. Entonces, pretende, controlando la Asamblea, a través del control de la Asamblea, tumbar a Maduro. Una cosa idiota, realmente, una cosa estúpida, tan estúpida que no se ponen de acuerdo. Entonces unos dicen que no, que la Asamblea tiene que convocar a acciones de calle y entonces la presión de la calle es lo que va a tumbar a Maduro. Otros dicen que tiene que hacer una enmienda constitucional para recortar el periodo y entonces ahí el referéndum y entonces para tumbar a Maduro. En fin, no se ponen de acuerdo sobre la manera. Ahora, lo que pasa es que no hay ningún liberal clásico en esa asamblea constituyente, en esa asamblea nacional, porque si lo hubiera, podría hablar de lo siguiente: caramba, si la oposición tiene supermayoría en la asamblea, podría derogar o al menos cuestionar o discutir algunas leyes malas. Y acá me salto un poco al tema que Alberto Olivares ha tocado y sin miedo, el tema de las leyes malas.
Eso es muy importante, hemos insistido muchísimo y seguiremos insistiendo en el tema de las leyes malas. Quizá convenga recordar una definición que es ley mala. Ley mala es una ley inmoral, una ley que va contra la moral. Es decir, ley mala es una ley que declara como bueno algo que es malo o declara como malo algo que es bueno. O de otra forma, una ley que estimula un comportamiento malo y desestimula un comportamiento bueno. Por ejemplo, el ahorro, una ley que desestimula el ahorro, las leyes que propician la inflación, las leyes inflacionistas, son malas, ¿ok? Porque lo que hacen es desincentivar el ahorro, ¿ok? Una ley que castiga el trabajo es una ley mala y es una ley que beneficia el ocio, privilegia el ocio, la vagancia, ¿ok? Eso es una ley mala. Una ley mala no solo van contra la moral, las leyes malas van contra la razón, contra la lógica, algunas van contra la ley de Dios, por supuesto, muchas van contra la ley de Dios. Yo les sugiero a los que se están acercando al liberalismo clásico que busquen en mi libro Las leyes malas. Hay un apéndice que está publicado separadamente también que se llama El catálogo de las leyes malas. Ahí están una por una todas las clases de leyes malas, más de 40 clases o categorías de leyes malas en el catálogo de las leyes malas y se explica por qué son malas. ¿Ok? Entonces, claro, lo que pasa es que eso, como no hay, el liberalismo clásico no está representado en la escena política, sea en Venezuela y en otros países, es muy difícil discutir este tema y todo el mundo cree que las leyes son buenas. Y entonces, porque además juzgan las leyes por sus intenciones y no por sus resultados. Entonces, yo sugiero aquí conseguirse el catálogo de las leyes malas, que no lo hice yo solamente, eso lo hicimos todo el grupo del Centro del Liberalismo Clásico en Perú, cuando funcionábamos allá en la calle Cochrane, y tuvimos la inmejorable ayuda de Pepe Elice, José Elice, que es una persona en Perú que fue secretario del Consejo de Ministros y secretario en el Congreso de la Cámara de Senadores y después de una comisión de la Cámara de Senadores cuando el senador Santiago Fujimori estaba haciendo una lista de leyes malas para derogar, ¿ok? Y se llamó una comisión de deslegislación. En Guatemala hubo una experiencia parecida, creo que durante el gobierno de Berger. ¿Okay? Pero fuera de esa experiencia y fuera del trabajo, lo único que hay es el trabajo de nosotros, lo que nosotros hicimos en el Centro de Liberalismo Clásico, un catálogo de las leyes malas donde le decimos a la gente, estas son las leyes malas y por qué son malas, hay que derogarlas, total o parcialmente las que son incorregibles, y algunas son malas pero pudieran corregirse. ¿Ok? Entonces habría que corregir las que sean corregibles y derogar las que sean incorregibles. Esa es la propuesta nuestra del liberalismo clásico en relación con las leyes malas. Es muy importante. Hemos dicho en varias oportunidades, hemos señalado que ha habido incluso presidentes o ministros que han tenido en los últimos 20, 30, 40 años algunas buenas intenciones en cuanto a algunas reformas de fondo, no han podido hacer ninguna. ¿Okay? Por culpa de las leyes malas, porque nunca tienen en el Congreso mayoría para detectar las leyes malas, identificarlas, hacer una lista y decir, bueno, vamos a derogarlas, o por lo menos vamos a discutir si las derogamos o no las derogamos, etcétera. No, hay el prejuicio de que todas las leyes son buenas, y eso es el positivismo, justamente, el positivismo kelseniano, que se enseña mucho en las facultades de Derecho en toda América Latina, te dice que tú no tienes que cuestionar el contenido de una ley, ni sus fines, siempre y cuando formalmente haya sido promulgada como es debido de acuerdo a la Constitución. Y nada más. Eso es lo que dice el positivismo. La gente confunde muchas veces el positivismo con la pirámide de Kelsen. No, la pirámide de Kelsen es un dibujo correcto, búsquelo por ahí, por Google. Es un dibujo que es correcto, eso no tiene nada de malo ni de equivocado, la pirámide de Kelsen. Lo equivocado de Kelsen no es la pirámide, ese es un recurso gráfico como la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, de las necesidades.
humana. Ese es un recurso gráfico que es muy útil para entender estas cosas. Lo malo de Kelsen es la idea de que si una ley es promulgada formalmente de acuerdo al procedimiento constitucional, entonces no debe ser cuestionada. Vamos con Gustavo. Mira, esto es fácil. Atentar contra la democracia. Por favor, los izquierdistas se han atribuido el monopolio de la democracia. Entonces, todas las leyes malas de contenido socialista que a ellos les gusta, ellos las impulsan, las promueven, las propagandizan y las defienden, las consideran que son conquistas de la democracia, y cualquiera que se oponga a una ley de esa, entonces ellos te van a decir que tú estás atentando contra la democracia. Si te dicen que estás atentando contra la democracia, significa que vas bien, Gustavo, vas bien. Okay. Bueno, antes de... voy a tomar el micrófono un pelito más para un par de novedades. Noticias buenas. Tengo dos noticias buenas, temas que voy a tratar en las redes sociales y en mis próximos artículos. Uno es para la gente, para los cristianos y para los que se interesan en el tema cristiano. He hecho una traducción de un autor cristiano muy bueno que encontré, que se llama J.D. King, King como si fuera rey en inglés, ¿no? J.D. King, lo pueden buscar. Expone de una manera muy clara, muy sencilla y muy breve los argumentos en contra de la teoría del rapto y del fin del mundo para mañana por la tarde, que esas son teorías que muchos cristianos evangélicos, lamentablemente, en América Latina y en Estados Unidos también. Sí, King es un autor americano y habla para la iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos. Se agarran de este tema del rapto y del fin del mundo, ¿no? Y entonces te dicen, eluden sus responsabilidades, escudándose en que ya pronto el mundo se acaba y ya viene nuestro Señor Jesucristo y nos va a rescatar, nos va a sacar de todos los problemas porque nos va a raptar, va a venir el arrebatamiento, the rapture en inglés. Bueno, esa es una teoría loca, que nació en Escocia en 1830, una chiquilla, una adolescente que se llamaba Margaret MacDonald, empezó a decir que ella había tenido visiones de una venida de nuestro Señor Jesucristo arrebatando a la iglesia, y entonces de ahí nació la teoría del rapto secreto. Yo voy a escribir sobre eso, ya hice la traducción, les recomiendo a todos los cristianos que lean ese artículo, porque todos los cristianos evangélicos se burlan, no todos, sino muchos, se burlan y se ríen de las apariciones de Fátima y de Lourdes y todo eso, y la Virgen y los pastorcitos y todo eso, de los católicos romanos, pero no conocen la historia de Margaret MacDonald, que es digamos, el equivalente evangélico de las pastorcitas que vieron a la Virgen Fátima, ¿no? Solo que no fue en Portugal, fue en Escocia. Entonces, señores, queridos hermanos católicos y evangélicos, hay que estudiar, hay que documentarse. Por eso yo estoy muy contento de haber encontrado a ese autor, J.D. King, que te explica claramente que la palabra rapto en la carta a los tesalonicenses no quiere decir eso que ellos interpretan, quiere decir que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que no necesariamente, que no hay ninguna razón para suponer que va a ser mañana ni pasado, puede ser mañana o pasado, pero también puede ser a 2000 o a 4000 o a 6000 años vista, ¿okay? Y todos esos signos que dicen ya ocurrieron, se dieron en el año 70, hay que informarse, hay que estudiar historia, ¿okay? Entonces, y también J.D. King explica muy bien que cuando autores como los de Carta a los Hebreos o el apóstol Judas y demás hablan de
los últimos días, el fin de los tiempos, no se refieren al fin del mundo, se refieren al fin de la era judaica, digamos, de la dispensación antigua, del antiguo pacto, de la antigua alianza. Eso se terminó, y se terminó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos se refieren al fin de los tiempos, se refieren al fin de los tiempos judaicos. Acuérdense que ellos eran judíos, todos, y los apóstoles, me refiero, y entonces hablaban en un contexto judío, en un ambiente judío. Entonces, el fin de los tiempos era el fin de los tiempos judíos. Lo que pasa es que esas interpretaciones correctas de la Biblia van muy en contrapelo de las creencias que hoy día azotan mucho a la iglesia evangélica, que son las creencias judaizantes. Y lo voy a decir con todo, porque pienso seguir trabajando en el tema. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Bueno, que ya se están difundiendo la verdad, pues, que la sana doctrina se está, hay mucha gente escribiendo, traduciendo y publicando. Me lo acaba de decir Donald Herrera, que le envié estas traducciones para que me las publique en Contramundo, y me dice, bueno, mira, poco a poco vamos avanzando, vamos haciendo progreso, y eso es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que en estos últimos 3, 4 años yo estoy descubriendo que hay un montón de gente que hace películas sobre el comunismo que son buenísimas y que son muy recomendables y hay que verlas. Y eso es importante porque a todo el mundo nos gusta ver películas. ¿A quién no le gusta ver películas? Bueno, películas buenas, ¿no? Y estas películas son buenas, películas como La vida de los otros, por ejemplo, que es una película alemana sobre el comunismo en Alemania Oriental. Otra película muy buena la hizo nada menos que Steven Spielberg. Spielberg es un progre. A mí también me sorprendió que hiciera una película bien anticomunista, digamos, que se llama El puente de los espías, altamente recomendable también. En mi muro de Facebook yo he puesto estas cosas, esta película, ¿no? Se llama El puente de los espías. Y como digo, en algún momento voy a explicar bien cómo es que Spielberg, siendo progre, puede hacer una película así, que además es una película buenísima, altamente recomendable para nosotros los liberales, muy realista, muy descriptiva, muy cruda sobre lo que fue el comunismo en Alemania Oriental. Otra excelente película, una película china que evadió la censura, muestra que está pasando cosas en China, porque que se pueda filmar en China una película como Coming Home, Regreso a Casa o Volver a Casa, fabulosa, otra película. Ahí en mi muro de Facebook están los links que usted puede ver para buscarla. Estas películas se ven gratis por internet en los sitios de película, ¿no? Pelispedia, Pelis24, o sea, buenos sitios de película que hay para ver en internet, gratis, sin pagar nada, con solo tener internet. Entonces, esa película, excelente, una película china, sobre el comunismo en China. Y Regreso a Itaca, que es una película cubana, esa sí no se hizo en Cuba, sino que se hizo en otra parte. Es una película excelente. Y digo yo, en esa película, se llama Regreso a Itaca, es una película sobre los desastres del comunismo en Cuba. Para los venezolanos es más recomendable todavía. Cualquier semejanza o coincidencia entre lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela no es casual, ¿ok? El drama del exilio, las rupturas familiares, las frustraciones, carreras profesionales frustradas, ¿ok? Todo eso aparece en esas películas, y son varias películas que han aparecido en los últimos 2, 3, 4 años 2013, 2014, 2015, y son películas excelentes que se le puede recomendar a toda esa gente que todavía es ingenua sobre el socialismo, acerca de los extremos que puede llegar el socialismo. Y si alguien dice, bueno, pero en mi país no se va a llegar a ese extremo, no sabemos, mire lo que pasó en Venezuela.
Acuérdese una cosa, que el comunismo extremo llega cuando el comunismo moderado fracasa. En Venezuela, ¿por qué llegó el comunismo extremo? Muy simple, porque el socialismo moderado de los 40 años de la Cuarta República o fue un fracaso, o por lo menos, porque algunos pueden pensar que es muy duro decir que fue un fracaso la democracia venezolana entre 1958 y 1998. ¿Ok? Digamos que no fue un fracaso, pero dejó descontenta a mucha gente. ¿Y por qué? Y bueno, porque era una variedad moderada de socialismo. El socialismo de Jovito Villalba, Betancourt, Caldera, etc. Entonces, supongo que Gle me va a entender. Bueno, ahora sí, corto y vamos a otra ronda de intervenciones. Recuerdo que pueden ser preguntas como también dudas, objeciones o comentarios, con tal de que sean breves y yo voy a ir anotando aquí y después hacemos otra ronda. Gracias, cambio y escucho. Escucho, cambio y escucho. Dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Gracias a los que quieran intervenir. Yo anoto aquí. Cambio, escucho. Ok, como no hay intervenciones, voy a aprovechar para seguir hablando de las películas. Mire una cosa, esas 3 películas que puse ahí. En la película Intercambio de Espías, si usted se llama Puente de los Espías, porque esa película de Steven Spielberg es sobre un hecho real, y es bastante fiel la película. Yo me fui a ver la historia, muy fiel la película, sobre el intercambio de espías que hubo al comienzo de la Guerra Fría, comienzo de los 60, entre Rusia y Estados Unidos. Era el espía famoso, el aviador espía Gary Powers, que había volado en un avión que tomaba fotos sobre Rusia y entonces había sido derribado y apresado. A ese espía, aviador espía, lo cambiaron por un pintor espía que era un espía ruso en Estados Unidos. Y lo cambiaron, al final se impuso el criterio del abogado que negoció y cambiaron a 2 por 1. O sea, cambiaron a Gary Powers, que estaba preso en Rusia, y esos son los 2, a un falso espía, a un economista llamado Pryor, que tengo que averiguar si es el mismo Pryor que escribe, que era estudiante de economía en esa época y se había ido a Alemania Oriental porque quería hacer una tesis sobre la economía soviética, y entonces lo acusaron de espionaje y lo metieron preso. Entonces, esos 2 fueron cambiados por el pintor espía que hacía espionaje a favor de la Unión Soviética en los Estados Unidos, y es una película fabulosa, porque tiene unos diálogos que son impresionantes. Por ejemplo, el diálogo, más o menos a los 15 minutos de la película, hay un diálogo entre el abogado, que es Tom Hanks, que es un actor excelente, y en esa película está de maravilla. Tom Hanks es el abogado que negocia el intercambio de los espías. Entonces, ¿cómo aparece negociando? Bueno, porque él empezó como abogado defensor del espía ruso en los Estados Unidos. Entonces, él quería que el espía ruso tuviera un debido proceso, digamos, con todas las garantías judiciales, sustantivas, procesales, que merece una persona en el sistema judicial americano. Y entonces le decían, no, pero si es un espía ruso hay que matarlo a ese, ¿cómo que le va a estar dando garantía y tal? Y entonces hay un diálogo donde él le dice, donde un agente de la CIA le dice, pero usted se guía por reglas, esto es una guerra, aquí no hay ningún libro de reglas escritas. Y entonces él le dice, ¿cómo que no hay ningún libro de reglas escritas? Hay la Constitución, ese es el libro de reglas escritas que define lo que es nuestro sistema de vida, y es más, eso es lo que nos hace americanos, porque si no fuera por eso, le dice a la gente de la CIA, usted sería alemán, porque usted se llama Hoffman, ¿verdad?
Sí, le dice. Y Hoffman es un apellido de origen alemán, ¿sí o no? ¿Usted es de ascendencia alemana? Sí. Y yo me llamo Donovan, y eso es irlandés, dice, por los dos, por madre y padre, por los dos lados es irlandés. Usted, si no fuera por el libro de reglas, si no fuera por la Constitución, usted sería alemán y yo sería irlandés. Lo que nos hace americanos es ese libro de reglas que usted desprecia. Ese diálogo para mí es excepcional. En Estados Unidos vi algunos críticos de National Review que no les gustó la película porque la había hecho Spielberg. Bueno, a mí me pareció muy buena la película, me encantó. Otro diálogo muy bueno, y esto me hizo acordar a Venezuela. Otro diálogo muy bueno es como media hora antes de terminar la película, hay un diálogo entre Donovan, el abogado, y una especie de policía diplomático de los de Alemania Oriental. Entonces, por la calle, a Donovan, unos patoteros, o sea, unos gangs, unos patoteros, unos pandilleros, le habían robado sobre todo el abrigo, ¿no? Entonces el policía, él le dice, me lo robaron el abrigo, porque andaba sin abrigo y estaba muerto de frío y resfriado y tal, porque había nieve. Entonces el otro le dice, ¿cómo? El policía, el espía, sí, policía diplomático le dice, ¿y por qué usted no tiene un abrigo? Mire que aquí hay nieve. Y entonces él le dice, tenía, pero me lo robaron. Y entonces el otro le contesta, pero era de Sachsen en la Quinta Avenida. O sea, ¿qué esperaba usted? O sea, el robo es algo natural. Jorge Chapa, óyeme, el robo es algo natural, los robos, la criminalidad es algo natural en las sociedades comunistas, socialistas, que incluso las socialistas blandas lo tienen. ¿Okay? Ese diálogo es imperdible para mí. El tipo, por empezar, que ya sabía que le habían robado el abrigo y ya sabía qué abrigo era, o sea, estaban todos conectados, las pandillas con las autoridades comunistas, ¿me explico? O sea, queda clarito eso en la película, le dice, te robaron el abrigo, pero ¿y qué querías vos? Andá por las calles de Berlín Oriental con un abrigo finísimo, costosísimo, de Sachsen en la Quinta Avenida, por Dios. Bueno, hay que ver esas películas, quisiera recomendarla mucho, ¿ok? Otra película que tiene diálogos imperdibles es la película cubana, Regreso a Itaca. Todos los diálogos son imperdibles porque cada uno de los personajes son 5 frustrados, 5 amargados, vidas limitadas. Yo escribí un artículo que puede usted buscarlo, se llama Vidas Limitadas. En este caso, las 5 o 6 vidas que se muestran en la película, 5 o 6 personajes, son muy limitadas, harto limitadas, vidas arruinadas por el socialismo, por favor, ¿ok? Y arruinadas de distinta manera. Entonces, es una película excelente porque cada uno de los personajes se arruinó su vida de distinta manera. Por ejemplo, uno se hizo comunista, entonces se hizo un delator, una porquería de gente, un corrupto, una mierda, como dicen ahí los cubanos. Y el tipo al final lo reconoce, dice, sí, yo sé que soy una mierda. Bueno, ese señor, ¿no? Es uno de los personajes. El otro, que se llama Amadeo, arruinado por el exilio y por las delaciones, ¿ok? Acuérdense los venezolanos, las listas negras de la lista Tascón y todo eso, ¿no? En Cuba mucho más grave porque no hay en absoluto, ni había en esa época, mucho menos, empleos privados, cosas por el estilo. Entonces, si te anotaban en la lista, estabas listo, ¿ok? Si te metían en la lista, estabas listo. Y eso es típico del socialismo, señoras y señores, a ver si nos entendemos. Entonces, esa vida arruinada, la del que regresó para quedarse porque no puede, después de 16 años no puede vivir en España porque se da cuenta que no es español. Y cuando llega a Cuba se da cuenta que tampoco es cubano. Decía, toda esa cosa del exilio forzado, que impone el socialismo en los países donde domina, ¿no? Muy, muy bueno. El personaje femenino también, una señora que tiene problemas con sus hijos,
un negro que le decían el negro, que tiene el problema con el hijo que adolescente que no soporta Cuba, quiere irse, porque el hijo adolescente ya sabe que fuera de Cuba las cosas no son así, y ellos en uno de esos diálogos imperdibles dice, nosotros creíamos en aquella época que todo eso era normal. O sea, todo eso, el dominio del partido, el absolutismo, el totalitarismo, la adoctrinación en las escuelas, las delaciones a los padres. Nosotros creíamos en esa época que todo era normal. Claro, cuando eran adolescentes, ¿ok? Y eso también aparece el mismo caso en la película china, la película Coming Home, Regreso al Hogar o Regreso a Casa. En esa película son personajes pero excelentes, ¿no? O sea, un personaje es la hija, porque la historia esta de la película china es un profesor que durante la Revolución Cultural lo acusan de reaccionario y demás, fascista y burgués y aliado al imperialismo y tal, y espía yanqui vendido al oro de Wall Street y tal, y qué sé yo, y lo mandan para un campo de concentración. Entonces, como 20 años después, el tipo regresa, cuando se acaba la Revolución Cultural, el tipo regresa y se entera, por ejemplo, que la hija lo había delatado, porque la hija, y ahí está el personaje, que es, yo creo que ese personaje se roba mucho de la película, ¿no? La hija es una muchachita de 17, 18 años que está imbuida de la ideología del partido y le han dicho que su papá es un enemigo del partido, entonces fue ella la que lo denunció, porque todos los contrarrevolucionarios eran enemigos del partido, y entonces la chica va y lo denuncia. Y la chica lo denuncia, esto no sale claro en la película, porque fue una película que se filmó agachándosele a la censura, ¿no? Tiene cosas, yo tengo que verla de nuevo la película, porque tiene muchas cosas que parecen como subliminales, ¿no? Entonces, porque la censura actualmente todavía existe en China, solo que es mucho más liberal de lo que era antes. Entonces, claro, los espacios se han agrandado, pero siempre tienen límite. Hay que ver hasta dónde, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir bajo un régimen que todavía es un régimen del Partido Comunista, a pesar de que está experimentando con el capitalismo en la economía. Ok. Entonces la chica, la hija, que se llama Dan Dan, le denuncia al padre esperando que le den un papel mejor, un rol mejor, porque ella era bailarina de ballet, en un ballet que se llama famoso en China, que se llama el Escuadrón Rojo de Mujeres. Entonces ella hacía el papel de uno de los soldados del Escuadrón Rojo de Mujeres, o de las soldados femeninas, pero ella quería hacer el papel de líder. Entonces, al parecer, denunció al papá esperando que como premio le dieran el papel que ella aspiraba, que era un papel mejor que el de soldado, el de líder en el Escuadrón Rojo de Mujeres. Ok, y entonces lamentablemente le dicen que no se lo van a dar al papá. ¿Y por qué si yo soy la mejor bailarina? Ah, porque tu papá es un traidor al partido y tal. Ah, entonces yo lo denuncié. Una cosa trágica y cómica al mismo tiempo. La película cubana también tiene cosas cómicas. Y bueno, hablé de las películas. No sé si hay más intervenciones, voy a cambiar el micrófono ahora. Cambio y escucho comentarios, recomendaciones de película también, y de autores cristianos que traten este tema del rapto, del fin de los tiempos y de las predicciones fracasadas. Espero que lean ese artículo de ese texto de J.D. King que traduje, y voy a publicar, estoy investigando ya la lista de predicciones del fin del mundo fracasada. Ahí hay solo las más recientes. El J.D. King enuncia las más recientes, ¿no? Gente que le puso fecha y hora al fin del mundo, y ese fecha y hora llegó, no pasó nada, y todos los cristianos quedamos mal. Porque la gente confunde, y esto a mí particularmente me duele, me molesta, me irrita,
Me irrita que me pongan como cristiano en la misma bolsa con toda esta serie de tarados, lo voy a decir con toda la palabra, que se la pasan poniendo fecha y hora para el fin del mundo, ¿ok? Y claro, son tarados ricos porque escriben libros sensacionalistas, el sensacionalismo vende, se llenan de plata y después entonces cuando viene la fecha y hora y no pasó nada, entonces ¿qué hacen? Escriben otro libro corriendo la fecha un año o dos después. ¿Ok? Entonces digo esto porque nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico estamos firmemente comprometidos con algo que es la verdad. Y si hay algo que no toleramos y somos intolerantes es la mentira. Por supuesto, además de todas las demás salvajadas que hacen los comunistas, que hacen tremendas salvajadas, además de mentir. Ok, cambio y escucho comentarios. Gracias. A ver, profe. Profe, Gustavo. Yo sí me leí los links que usted puso de J.D. King, muy buenos. Entonces, y da buenos datos, la historia de la chica que usted dice. Y ahí, hace tiempo tenía una duda, ¿no? Bueno, me habían dicho un tema de investigación, que no logro deducir bien, que es el tema premilenialismo, ya que tocó el tema religioso. Hay el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional, ¿no? Entonces, yo vi que el premilenialismo histórico, que no sabía que era histórico, pero después escuché, ya hace un tiempo escuché y no sé exactamente de lo que se trata, pero hay un tema con ese premilenialismo que parece que data del siglo II, I, no sé si eso es cierto. Me gustaría saber usted qué sabe, ¿no?, al respecto de ese tema. Que ese premilenialismo también hablaba de un rapto o algo parecido. Gracias, Gustavo, ya noté. ¿Hay más intervenciones? ¿Hay más intervenciones? Sí, Alberto Olea de Chile. Hola, Alberto. Dime, tocayo, habla. Habla, tocayo, aprieta el botón de la derecha y hablas. Te escuchamos. Te escuchamos, Alberto. Habla. ¿Aló? ¿Me escuchan? Voy más por la política de Weber. Con respecto al tema de la ética, con respecto, no con el tema de católicos, sino más protestantes, ¿ok? Que fue el tema del capitalismo. Es un tema que está muy latente y muy presionado en el tema de presidio, desprecio y de alguna forma discriminado en Latinoamérica, ¿ok? Entendido, tocayo, ya lo anoté. ¿Más intervenciones? Alberto, me gustaría que nos refiriera un esquema, un cuadro, o al menos que nos comentara aquellas diferencias entre el ateísmo y el cristiano, pero las coincidencias que ambos tienen en términos de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Por favor, gracias. Cambio. Ok. Anotado, Jorge. ¿Hay más intervenciones? ¿Aló? Te copié, Alberto, copié tu intervención. ¿Aló, Alberto Manzotti? Habla, tocayo, habla, aprieta el botón de la derecha y habla que te escuchamos. Ok, vamos, como no hay más intervenciones, voy a aprovechar para hablar de estos temas de la
relaciones en general, relaciones entre liberalismo clásico y cristianismo, etcétera. Y voy a aprovechar que las tres preguntas se relacionan un poco, las tres intervenciones, ¿no? Alberto de Chile mencionó el caso de Weber y el capitalismo y el espíritu protestante porque en América Latina no está representado el protestantismo. ¿Okay? Gustavo habló de los dos tipos de premilenialismo. Eso, lo que yo aprendí de eso mucho es en el libro que traduje, el Manual de la Reconstrucción Cristiana. Ese lo tiene Donald en su red, en su web, que se llama Contra-Mundum. El libro se llama Manual de la Reconstrucción Cristiana y ahí están las diferencias entre los dos premilenialismos. Hay algún comentario mío, creo yo, ese es una traducción comentada que yo hice. Es un libro grande, se puede aprender mucho, de interés principalmente, claro, para los cristianos evangélicos y para los cristianos en general. Jorge me habla de las coincidencias y discrepancias con los ateos en materia política y tal. ¿Okay? Y el tema es el siguiente, fíjense una cosa. En toda religión, por lo menos en las tres grandes religiones monoteístas históricas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pero cuando hablo de islamismo hablo de la religión islámica, no de los terroristas. ¿Okay? En todas las religiones, por lo menos las tres grandes religiones monoteístas históricas, también llamadas religiones abrahámicas, en todas las religiones hay diversas interpretaciones. ¿Ok? Dentro de lo que es el judaísmo, usted tiene muchas clases de judíos hoy en día. ¿Ok? Que más o menos se corresponden con las clases de judaísmo que había en épocas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque hoy en día usted tiene los judíos ortodoxos, tiene los judíos conservadores, los judíos reformados, los judíos que, bueno, algunos les llaman, bueno, esas tres son las grandes, y los judíos liberales, que son los judíos liberales, le llaman, no en el sentido del liberalismo clásico, ¿ok? Más o menos esas son las cuatro grandes ramas que hay de judaísmo hoy en día. Los ortodoxos, a su vez dentro de los ortodoxos están los hasídicos, los reformados, los conservadores, que también serían fundamentalistas, y los liberales, que son más modernistas, digamos, más progre, y también tiene toda una enorme variedad de judaísmos políticos, que van desde el antiguo Bund, que era la rama judía de la Internacional Socialista, hasta el sionismo de Herzl, que es un judaísmo político y fuertemente socialista, ¿okay? Y que fue lo predominante dentro del sionismo hasta el siglo XX. Avanzado el siglo XX aparece un sionismo de derecha, pero muy, muy débil, digamos, muy poco de derecha por otra parte. Entonces, usted tiene muchas ramas dentro de lo que es el judaísmo, aparte de que usted tiene un judaísmo religioso, un judaísmo étnico, que tiene los askenazis y los sefardíes, tiene una gran variedad dentro de lo que es el mundo del judaísmo, ¿no? Que es un mundo bien diverso internamente, no es homogéneo. Con el cristianismo pasa lo mismo, usted tiene los católicos ortodoxos griegos, de cultura griega, ya en el oriente, tiene los católicos romanos, tiene los católicos reformados, como yo, que eso comprende anglicanos, luteranos y buena parte de los presbiterianos, ¿ok? Que viene siendo lo que es el protestantismo histórico, nacido de la Reforma, incluyendo también hasta cierto punto el metodismo, ¿ah? Y entonces usted tiene los cristianos evangélicos, que es lo que predomina en América Latina, cristianos evangélicos que son pentecostales.
Y esos son dispensacionales y premilenialistas, y por lo tanto son premilenialistas dispensacionales. Ahí está, léase el artículo de J.D. King que acabo de traducir, bueno, ahí está de dónde salen todas esas teorías raras. Entonces, como muy bien anotó Alberto Olivares desde Santiago, el tema es que dentro de lo que es la variedad del cristianismo, aquella rama, por decirlo así, más favorable al capitalismo, en términos, por ejemplo, de Max Weber. El libro de Max Weber es buenísimo. Yo me acuerdo que en Guatemala hicimos un círculo de lectura en la Marroquín y teníamos ese texto para leer, discutir y comentar. Esa fue una de las razones por las cuales a mí me echaron de la Marroquín. por tener ese texto para los estudiantes. Bueno, teníamos un lindo grupo de estudiantes ahí. Alguno me escribe de vez en cuando. Esa rama más favorable al capitalismo no está, o favorable al capitalismo, no es enteramente favorable al capitalismo, no está representada en América Latina, porque en América Latina nos encanta la bipolarización. En la política tenemos o el comunismo duro o el comunismo suave aliado a la derecha mala, y entonces tenemos esos dos polos y no hay más nada que elegir. Eso en la política. Bueno, en la religión pasa lo mismo, tenemos católicos romanos, que ya todo el mundo sabemos cómo son, porque Jorge, por ejemplo, es católico, y tenemos evangélicos, que son los pentecostales, los aleluyas, los carismáticos, los que gritan, bailan, y creen en el fin, muchos de ellos creen en el fin del mundo para mañana o pasado, y en el rapto y todas esas teorías raras. Y no hay más para elegir. Casi no hay iglesias protestantes históricas que son las favorables al capitalismo, y donde hay iglesias protestantes históricas son iglesias étnicas, ¿no? Los luteranos en las colonias alemanas, eso en Chile se ve clarito. Los anglicanos en las colonias americanas o episcopales, digamos, inglesas o americanas, ¿ok? Luteranos también en las colonias suecas de los países escandinavos, donde hay una muy importante presencia o había luterana. Entonces, las iglesias como tales en Europa, en Estados Unidos, están todas muertas porque son todas iglesias que dejaron de ser iglesias porque andan ordenando obispos homosexuales que tienen marido y todo. Es un desastre eso. Y aquí en América Latina no existe, salvo los recuerdos ahí de la parte étnica, y con la Iglesia Ortodoxa Oriental pasa lo mismo. Son colonias rusas o de Bulgaria o de los países del este de Europa, que entonces esas colonias étnicas mantienen unas iglesias ortodoxas greco-orientales, digamos, que están en lo que esa generación, digamos, conservadora se muere, se acabaron esas iglesias, ¿ok? Entonces, estamos haciendo mucho esfuerzo, y Donald me dice que ese esfuerzo está rindiendo frutos, gracias a Dios, por